Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Mis amados, hoy es sábado 17 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Ahora sí, se tiene que escuchar fuerte. Clase, ¿cómo estamos? ¡Bendecidos! Muy bendecidos, estamos agradecidos con el Señor por permitirnos una semana más estar reunidos, estar congregados en torno a su palabra. Hemos tenido un tiempo hermoso en la palabra del Señor y hoy pues tenemos casa llena, pero siempre hay lugar para uno más, siempre hay lugar para usted y le estamos esperando con mucho gusto para que nos acompañe, amén. Y bueno, el día de hoy, porque ya sabes que a mí se me bota la canica y bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste en nuestro cronograma de estudio, porque semanalmente nosotros estamos llevando, ¿qué cosa, Ale? Lo de En busca de Dios. Estamos llevando nuestro estudio en busca de Dios y con el propósito de ir avanzando en ambos estudios de manera paulatina, de manera gradual. Vamos a dejar nuestro estudio en busca de Dios únicamente lunes, martes, jueves y viernes. De manera que solamente los sábados vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de el Evangelio de Juan. ¿Y qué crees que nos toca hoy, Charlie? Pues el Evangelio de Juan, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Para que así, como hemos estado avanzando, ya ¿en qué lección vamos de En busca de Dios? 4. No, vamos a la lección 6. Vamos a la lección 6. Esta semana terminamos la lección 6. Si revisaste tu material, prácticamente ya estamos a la mitad del camino. Si el Señor lo permite, terminando el mes de marzo, estaremos ya cerrando nuestro estudio en busca de Dios. Qué bendición, ¿no? Yo siempre he dicho que los cristianos a veces tienen mucha iniciativa, pero tienen poca acabativa. Iniciamos cosas y no las terminamos. Y así como nos íbamos de quincena en quincena, nada más viendo una lección por día, imagínense, íbamos a acabar pues dentro de 5 años, ¿verdad? Y también con el Evangelio de Juan, pues ya nos hemos alatargado un poquito, entonces vamos a ir avanzando semana con el Evangelio de Juan y en la semana vamos a continuar con En busca de Dios. Eso significa que usted tiene que ponerse las pilas en la semana, porque el día menos pensado que se me bote la canica, revisar el cuaderno y dar un mensaje aquí, les va a caer la 47. Entonces, yo le aconsejo a que no se confíe. No sea usted como aquellas doncellas dormilonas, ¿verdad? Del aceite, ¿verdad? Y aquí en vez de aceite, el libro. Entonces, cuando llegue la mera hora, ¡ay! Préstame tus apuntes ahorita en 5 minutos me voy a echar 6 capítulos. No, pues no. No se confíe porque le va a agarrar a la mera hora ahora sí que la revisión de la clase. Así que hoy vamos a ir a nuestro texto desde donde nos quedamos. Vamos a ir hoy a un capítulo nuevo. Vamos a iniciar el Evangelio de Juan capítulo 5. Y nosotros le vamos a dar lectura el día de hoy al versículo del 1 al 9. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Amén. Cuando lo tenga, acompáñeme con su vista, le daré lectura al texto y nos encomendaremos al Señor en oración. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice lo siguiente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu trono en el nombre de Cristo Jesús para escudriñar, meditar tu palabra. Nosotros, Señor, por nuestro propio intelecto somos incapaces de, Señor, entender y sobre todo de aplicar, Padre Santo, estas verdades divinas. Que hoy, Señor, tu palabra corra y sea glorificada. Que hoy tu palabra sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, Señor, de que todos mis hermanos que están hoy aquí presentes y aquellos que nos escuchan en este momento o nos escucharán posteriormente, Señor, sean, Señor, preparados, instruidos, perfeccionados, Señor, para toda buena obra, Padre Santo. Rogamos, Señor, que hoy tomes nuestras mentes y corazones, Señor, y hagas algo nuevo con nosotros. Ayúdanos, Señor. Asísteme a mí como expositor y sé con mis hermanos, Señor, en esta bendita congregación, en este hogar que ha visto tu mano poderosa, Señor, y que tiene muchas cosas que agradecer en esta tarde, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por tu bondad. En Cristo Jesús oramos y nos encomendamos a tu guía. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden también que estamos compartiendo nuestra liga de clase con el propósito de que usted también lo comparta. Sabemos nosotros que hay pues otras personas, otros hermanos, quizás familiares que usted tenga, que por alguna razón quizás no se congregan, no están yendo a ninguna iglesia, por la razón que sea, pero que estamos buscando compartir el evangelio, estamos buscando regar la semilla. ¿Sale? Y a través de estos estudios pues podemos lograr esto con un conocido, con un compañero, con un amigo. Así que yo le animo a que usted comparta la transmisión de nuestra clase. Esto más tarde pues también estará en nuestra plataforma de YouTube. Y posteriormente pues también estará en SoundCloud y en Spotify. A Dios sea la gloria por este propósito. Y recuerde usted también que todos los días estamos leyendo el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y recuerde que tenemos disponibles nuestros audiolibros el lunes y el viernes, ¿verdad? Para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Muy bien, pues en este espíritu vamos a introducirnos ahora en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. La semana pasada nuestro hermano Eduardo nos cerró el capítulo 4 del Evangelio de Juan, mostrándonos la sanidad de este oficial del rey, ¿verdad? Y vemos de alguna manera, pues, vamos a empezar a darnos cuenta en el progreso de cómo va a ir caminando el Evangelio de Juan, el propósito del cual hablábamos al inicio de este estudio del Evangelio de Juan. Dijimos que el propósito, pues, es que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tengamos vida en su nombre. Pero también hemos mencionado que uno de los propósitos del evangelista de Juan es mostrar el contraste entre la fe y la incredulidad. ¿Dónde vimos nosotros esto en capítulos anteriores? ¿Se acuerda usted de Nicodemo? ¿Verdad? Que hablamos de este hombre principal entre los judíos, un hombre que no podía entender en su mente humana, a pesar de ser tan erudito, la necesidad del nuevo nacimiento. Sin embargo, nosotros cuando vamos un poco más adelante y escuchamos la historia y el encuentro de la mujer samaritana, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que aquella mujer de Samaria, que incluso aunque no tenía precisamente un pasado moral o muy recto, ella sí creyó en Cristo. Esta es una de las cosas que vamos a ver a partir de este capítulo 5. Vamos a empezar a ver de una manera más contrastante la fe y la incredulidad. Vamos a ver cómo, a pesar de que el Señor Jesús hace milagros extraordinarios, la incredulidad del pueblo de Israel iba a ser muy tremenda. ¿Esto de qué manera nos va a hablar a nuestras vidas? De una manera muy obvia.
Porque nosotros podemos participar de las bondades del Señor y aún así cerrar nuestro corazón y no creer. Esto es algo que va a pasar muy frecuentemente. Vamos a ver este pasaje, el testimonio de la sanidad del paralítico de Betesda, que nosotros lo encontramos del versículo 1 al 18. Y después vamos a encontrar la defensa, la controversia que el Señor Jesús va a tener en el resto del capítulo con las autoridades religiosas, porque va a sanar en un día sábado. Esto va a ser el inicio de las hostilidades demarcadas con el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver por el día de hoy solamente 9 versículos. Vamos a avanzar hasta ahí. Así que, como lo vamos a ver, ahora sí, otra vez, semana con semana, usted va a estar pues fresquecito, ¿verdad? De lo que vamos a ver cada 8 días. ¿Amén? Amén. Vamos a observarlo con detenimiento. Y lo que podemos ver es que la popularidad de nuestro Señor Jesucristo era abrumadora. Nuestro Señor Jesucristo era una persona muy popular y las multitudes lo seguían por lo que hacía, por los milagros. Las multitudes acudían a Él no precisamente por fe, sino por curiosidad. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús les dice, si no viereis las señales, no creeréis. Las multitudes probaron que no eran devotas al Señor en su fe. Solamente le seguían por la emoción. Solamente le seguían por las sanidades. Solamente le seguían por la comida gratuita que Él les daba. Claramente Él reprochó esto en el capítulo 6, versículo 26. Y en algún momento, ellos incluso buscaron hacerle rey. Buscaron entronizarle como rey. Adelante, bienvenida. Pero la realidad es que no estaban comprometidos con el Señor Jesús, no estaban comprometidos con el reino. ¿Tú crees que el Señor Jesús desconocía lo que había en el corazón de esas multitudes? No. ¿Tú crees que al Señor le impresionan las multitudes? Esto es algo muy importante para nosotros, mis amados, porque nosotros como seres humanos vemos las cosas ¿cómo? Con los ojos. Si usted tiene antojo de tacos, ¿verdad? Usted sale a buscar tacos a las 8, 9 de la noche, no sé. Yo espero que no más tarde, ¿verdad? Porque ya están más peligrosos esa hora. Pero hay una regla infalible para los que quieren comer tacos. Donde hay gente, ahí están buenos, ¿verdad? Hay otro dicho más popular, ¿no? Es donde hay moscas, ¿verdad? Así dice, ¿no? En algunos casos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que te quiero ilustrar, mi amado, mi amada? En el caso de seguir a Cristo. Y esto puede contrastarnos y me parece muy interesante que el día de hoy tengamos la bendición de la casa llena. Y me parece que la palabra del Señor no se equivoca el día de hoy a hablarnos esto. Porque me da mucho gusto. Yo sé que a todos mis hermanos nos da mucho gusto ver la casa llena, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. Pero debemos examinarnos nuestros corazones. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Cristo? Y esto sucede en muchas congregaciones, no solamente con nosotros. Cuando hay casa llena nos emocionamos y vemos la bendición de Dios. Y cuando empieza la racha flaca de que todos se van de vacaciones y a todos le empiezan a pasar cosas, decimos, ay, ¿qué estará pasando? Pero la pregunta es, ¿estará Dios solamente cuando hay gente o estará Dios ausente cuando no hay gente? La audiencia no es un termómetro fiable de que el Señor esté o no esté ahí. Te voy a poner otro ejemplo acerca de nuestra percepción de las cosas. Cuando tú te está yendo bien en el trabajo, te tocó el bono, te tocó un aumento, cuando ya estás llenando el carrito del súper, cuando estás pagando todas tus facturas y todavía te sobra. Qué bonito es eso, ¿verdad? ¿A usted le sobra? No sé. Pero a lo que voy con esto es, decimos, bendito sea Dios, cuando nos tocan esos momentos de abundancia, pero cuando llegan las vacas flacas, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿estará Dios ausente cuando está la escasez? No. ¿O estará Dios más presente cuando hay abundancia? ¿Será un termómetro fiable la abundancia o la escasez? Ahora pongámoslo también desde otro escenario, la salud y la enfermedad.
Cuando somos probados en nuestra salud o en la salud de nuestros familiares, ahorita que estamos fresquitos, ¿verdad?, con ese tema, el estar en el hospital, las carreras, etcétera. Varios de nosotros hemos tenido que estar en esta semana, en estos procesos, hemos incluso pues tenido que entregar familiares a la presencia del Señor. ¿Estará Dios lejos de nosotros cuando estamos en situaciones de este tipo? No, está con nosotros. No podemos, escúcheme con atención, no podemos medir la presencia de Dios, su fidelidad, únicamente cuando las cosas van bien o nos convienen. La fidelidad de Dios es constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es algo que empezaron a cambiar la mentalidad de las multitudes. Cuando el Señor les daba lo que querían, no se deshacían en aleluyas y aplausos. Pero cuando no había sanidades, cuando no había milagros, cuando el Señor Jesús no les daba de comer, ¿qué cree que pasaba? Empezaban a torcer la boquita y como que no les gustaba la predicación, se les parecía muy dura. El Señor Jesús se compromete solamente con los que se comprometen con Él. Y Él no se compromete con los que no se comprometen con Él. Observa lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice el texto: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué cosa? Porque conocía a todos. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 26, dice el texto: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Más adelante, en este mismo capítulo 6, versículo 64, dice el texto: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ve qué versículo tan tremendo. Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién le iba a entregar. Y algún hermano dirá: pero pastor, hermano, ¿por qué haces eso? Cuando vienen parece que los estás corriendo. No, mis hermanos, al contrario, el texto hoy nos llevó acá. Y no podemos correrle ni a derecha ni a izquierda. Los capítulos 5 al 7 que vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite, comienzan a mostrar el cambio de actitud de las multitudes. Las multitudes que empezaron a decir Hosana, iban a decir posteriormente crucifícale. Pasaron de la reserva al rechazo directo. Pasaron de la alegría a la oposición. Y esto lo vamos a ver desde este capítulo 5, donde retoma su ministerio en Galilea. Los primeros 16 capítulos del versículo 5 se narra la controversia generada cuando Jesús sanó a un enfermo. Pero el problema no es que sanó a un enfermo, sino que lo sanó en el día de reposo. Y aquí comienza la hostilidad. Esto se intensificaría en este capítulo y muchos de sus seguidores, presta atención, muchos de sus seguidores, al final de este capítulo lo abandonaron por no creer y no aceptar que Él era el pan de vida. Vamos a ver en dos partes este relato de la sanidad del paralítico de Betesda. Así que saque su libreta de notas y vamos a empezar a desmenuzar como pollito. Ya sabe que me gusta ir jalando lebrita un poquito al texto. Amén. Capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué es lo que nos está comentando aquí el autor, el evangelista? Esta mención de después de estas cosas indica que lo que va a suceder con la sanidad del paralítico ocurrió durante un tiempo no especificado. Si usted ha estado con nosotros en sesiones anteriores, se acuerda que cuando los fariseos iban con Juan y cuando el Señor Jesús llamó a Andrés y llamó a Pedro y llamó a Felipe, constantemente nos decía: y al día siguiente y 2 días después, nos menciona una temporalidad específica. Pero aquí el evangelista no nos dice un tiempo.
han sucedido varias situaciones. Si nosotros hiciéramos una armonía de los evangelios, ¿cuántos evangelios hay, clase? 3 o 4. A ver, ¿quién vota por 3 y quién vota por 4? 4 seguros, 4 a la primera, 4 a la segunda, 4 a la tercera, se vende por 4. Perfecto. 4, ¿cuáles son? Marcos. Ok, yo dije a ver si sacan un apócrifo ahí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Ahora, los que se parecen, los que son muy similares, los que se conocen como sinópticos, la palabra sinóptico es porque se parecen, es Mateo, Marcos y Lucas. Juan viene a separarse de este relato. Por eso vamos a ver que hay muchas cosas en las cuales parece que no está como muy de acuerdo, pero simplemente va a contar desde otro ángulo los sucesos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay contradicción. ¿Qué es lo que sucedió cuando está hablando de estas cosas? Bueno, el ministerio en Galilea. Muchas de las sanidades que él hizo, entre ellas pues solamente nos menciona Juan una, que fue la que vimos la semana pasada de la sanidad del hijo del oficial. ¿Ok? Posteriormente nos dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No sabemos con exactitud cuál fiesta fue. No sabemos si fue la Pascua, no sabemos si fue la fiesta de las cosechas, también conocida como Pentecostés, o no sabemos si fue la fiesta de los tabernáculos. En el Evangelio de Juan solamente vamos a conocer el relato de tres celebraciones de la Pascua. 3 años. 3 años que se corresponden al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice que subió Jesús a Jerusalén. Es decir, que estos acontecimientos que vamos a mencionar el día de hoy suceden en Jerusalén. Acuérdese que si usted tiene dudas, va al mapita que está atrás de su Biblia, ¿verdad? Y ahí usted le va haciendo ahí la investigación sherlockiana de dónde andaba el Señor Jesús. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué cosa? Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ok, vamos a observar, vamos a comentar brevemente algunas cosas al respecto. Siempre es importante, ya hemos dicho, ¿verdad? Ya hemos aprendido hasta este momento, y espero que lo tengamos presente, que estas notas, estos comentarios, ¿están de relleno? ¿Son porque sí? No. Hemos descubierto información muy importante, muy valiosa en estos testimonios y en estos detalles. Bueno, vamos a observar rápidamente, ¿verdad?, acerca de este lugar llamado Betesda. Betesda, apunte por ahí, significa casa de misericordia. Un nombre quizás muy apropiado para lo que iba a suceder ese día con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Casa de misericordia. A ver si prestaron atención. ¿Dónde se ubica Betesda? En Jerusalén. Pero pues Jerusalén está grande. Jerusalén está grande. Es como si yo les digo, pues ¿dónde está el estudio? Pues en la delegación, Gustavo Madero. Atínale. ¿Verdad que no? Pero vea la precisión y el detalle que nos va a estar narrando el evangelista. Nos dice en Jerusalén. ¿En qué colonia? Cerca de la puerta de las ovejas. Ok, y cerca de la puerta de las ovejas. ¿Y qué hay por ahí? Dame una referencia. ¿Entre qué calle y qué calle? ¿Había qué? Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Así te aseguro de que llegas. ¿Te das cuenta la cantidad de detalles que nos está ofreciendo acerca de la ubicación de este lugar? Pero a pesar de esto, la ubicación en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, esta referencia a la puerta de las ovejas es mencionada en Nehemías 3:1. Y se ubicaría en el muro septentrional, es decir, en la parte norte del muro de Jerusalén. Entonces, cuando tú vayas al mapita, hay una sección, seguramente has visto un mapa de Jerusalén en los tiempos de Jesús, y vas a saber que en la parte norte, pues por ahí andaba el estanque de Betesda. Amén. Esto es para que tengas pues una embarradita ahí de geografía bíblica, ¿verdad? Versículo 3. Y en estos 5 pórticos yacía una, ¿qué cosa? Una multitud
Ve nada más el retrato de lo que está mostrando aquí. Dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que les dieran cama, que les dieran medicinas. Esto parece el retrato del Seguro Social, ¿no? Esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de esta multitud? ¿Usted se lo imagina? Una multitud, no está hablando de un grupo pequeño, seguramente eran más de 10, más de 15, era una multitud, muchísima gente enferma en muchas circunstancias. Este retrato nos muestra la profunda necesidad que había en ese lugar, profundo dolor. En aquellos días no había naproxeno, no había medicinas, no había ningún tipo de atenuantes para el dolor. Había algunas hierbas y cosas así, remedios que existían, pero la medicina no estaba tan avanzada en esos sentidos. Imagínate la profunda necesidad y dolor que había, el retrato que nos está mostrando, y estaban esperando el movimiento del agua. Ahora, cuando tú vas leyendo esto, dices, ¿y por qué estaban esperando el movimiento del agua? La Biblia, mis amados, que se explica a sí misma, nos lo va a mencionar en el versículo siguiente. Y nos está dando un testimonio en el versículo 4. Ahora, déjeme mencionarle algo muy interesante. Y porque yo sé que usted es una persona madura y un estudiante serio de la Escritura. El versículo 4 nos menciona una superstición que giraba en torno a este estanque. Se nos dice que esperaban el movimiento del agua, y nos da una razón. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora deténgase un momento por aquí, porque quiero hacerle una pequeña nota que es muy importante que usted tenga presente. Y le animo y se lo dejo de tarea para que usted lo revise con otras versiones bíblicas. Los manuscritos griegos más antiguos y más confiables omiten esta frase del versículo 3 y todo el versículo 4. ¿Cuál frase del versículo 3? La del movimiento del agua. Y todo el versículo 4 lo omiten. Otros lo incluyen, pero lo califican de algo que se fue agregando después. A pesar de la brevedad, esta sección contiene más de media docena de palabras y frases ajenas a los escritos de Juan. ¿Por qué está aquí? El propósito principalmente es mencionar la superstición que había en aquellos entonces, por la cual toda esta multitud estaba alrededor de este lugar. O sea, ¿qué es lo que está tratando de hacer el evangelista al contarnos? ¿O qué es lo que estaban haciendo los escribanos cuando estaban copiando estos textos? ¿Por qué agregaron esto si no tiene un fundamento seguro? Y aquí podríamos tener alguna controversia de, entonces la Biblia se ha escrito por hombres y le fueron agregando cosas. Pero el propósito del testimonio no se rompe. Porque ¿cuál es el objetivo? Mostrar simple y sencillamente la superstición que había en aquellos días que congregaba a tantos enfermos ahí. Te voy a explicar algo, por ejemplo. Constantemente, yo tengo por mis clientes de mi trabajo, tengo que ir por allá, por Tlanepantla, por allá donde está la colonia Presa Nacional, no sé si usted conozca por ahí. Prensa Nacional. Y por ahí hay una calle, no me acuerdo cuál, pero yo siempre que paso veo una casita donde hay un montón de gente alrededor y dije, son cristianos, ¿no? Y veo que andan cargando con hierbas y se ve que ahí hacen como curaciones. Pues no sé, pero yo ahí dije, esto está torcidito. Ándele, pero hay unas filas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Está contradiciéndose o hay una contraposición al testimonio bíblico de lo que está diciendo aquí Juan? No, simplemente nos dice, había un montón de gente ahí que creía que un ángel movía el agua y que por eso se sanaban. Entonces solamente nos está testificando una superstición. Mis amados, nosotros debemos aclarar y conocer las supersticiones. Para poder nosotros defender nuestra fe,
tenemos que conocer las supersticiones de la gente. Ahora, el versículo 5 cierra el paréntesis de la superstición en torno al estanque y nos va a decir que había allí un hombre. No conocemos cuál era su nombre, pero lo único que sabemos es que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjese qué tremendo. 38 años de enfermedad, casi 4 décadas luchando con una enfermedad que lo tenía postrado. Mis amados, nuestro Señor Jesús es el médico eterno. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es amigo y ayudador de los necesitados. Él se compadece de los desesperados. La Biblia nos muestra en ocasiones diversas que el Señor Jesús vio a las multitudes en necesidad y nos dice que Él tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Imagínese, no sé si a usted no le pasa, lo hemos conversado varias veces, cuando usted va a un hospital, cuando usted ha tenido que ir, por ejemplo, a una prisión, si ha tenido que ir a algún lugar donde hay profunda necesidad, ¿no experimenta usted cómo se le estruja el alma y el corazón? ¿No experimenta usted eso? Que incluso dice, me gustaría hacer algo, pero la necesidad es tanta que a veces nos abruma. Ahora quiero que observemos algo muy interesante, porque el Señor Jesús en este momento, con el enfermo, no le da un discurso, no le da un sermón muy extenso. Observemos cómo el Señor opera, versículo 6. Cuando el Señor Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cómo lo supo, clase? ¿Cómo lo supo? Pues porque lo había acostado y en ese estanque había mucha gente. Claro, o sea, obviamente si estaba ahí es porque estaba enfermo, ¿verdad? Pero la realidad es esta. Nos habla de el conocimiento que tenía el Señor Jesús de todos los hombres y de todas las circunstancias. El Señor Jesús sabía cuánto tiempo llevaba así. Esto es algo que solamente Él podía conocer. ¿Sí se da cuenta de este detalle? Supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cómo lo supo? Exactamente, Él conocía esta situación. Lo vio acostado y le hace una pregunta fundamental. ¿Quieres ser sano? Ahora yo quiero que usted me responda, para que no se duerma. ¿Usted cree que por qué el Señor hizo esta pregunta? Si usted va a un hospital y ve a alguien en cama y le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Sería una pregunta que... ¿Por qué? Pues por algo estoy aquí, ¿no, compadre? O sea, obviamente, pues si uno va al médico, uno va al hospital, pues es porque, ¿qué quiere? Pues ser sano. Pero esta pregunta lleva algo más de fondo. Medítelo. ¿Qué cree que es lo que el Señor está preguntando aquí? ¿Por qué le pregunta esto? Lo ve enfermo. Pero muy al fondo no quería ser sano. Pero le pregunta porque si él se lo permite, lo sana, ¿no? O algo así. Ok, muy cercano a este punto. Estaba probando su fe de él, la estaba cuestionando si él podía creer en él. Si realmente él quería. Vamos a ver y vamos a examinar que esta pregunta tenía una razón de ser que tenía que medir muchas cosas. Y a través de lo cual el milagro se iba a operar. ¿Ok? Esta pregunta para nosotros podría ser absurda, pero si lo analizamos no es absurda, ya que este hombre, ¿cuánto tiempo llevaba enfermo? Dijimos 38 años. Si tú y yo nos detenemos a esta pregunta, y quiero que analicemos esto porque nos vamos a convertir ahora, los puritanos, estos hombres ingleses que eran hombres de Dios, decían que solamente el cristiano puede hacer un verdadero estudio del alma. Nosotros hoy vamos a ser consejeros. Hoy vamos a ser los verdaderos psicólogos. Vamos a mirar el corazón de este hombre, porque él está en esa situación, pero algo está pasando. Y por eso el Señor Jesús le hace esta pregunta.
Dijimos, ¿cuántos años tiene? 38 años enfermo. Él le hace esta pregunta, ¿quiere ser sano? Ahora, ¿por qué esto está aquí planteado? Imagínese que usted lleva 38 años enfermo. ¿Qué es lo que podría haber en el corazón o en el carácter de este hombre? ¿Y por qué le hace esta pregunta el Señor Jesús? No era una pregunta sin sentido, no era una pregunta sin propósito. El Señor no abría la boca de manera ociosa. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que el Señor quería que fuera sano. Claro, Él quiere que sea sano, pero observemos una cosa. Solamente sanó ese paralítico ese día. A nadie más. Quizá porque veo una desesperación. Ok, vamos a hacer un análisis. Yo quiero ponerlos a sudar tantito, ¿ok? Dijimos desesperación, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más pudo haber? Pero el paralítico, a pesar de que tenía 38 años, él tuvo fe. Después de tener 38 años, así él tenía fe en que él iba a sanar. Ok, mi hermana piensa que tenía fe. Podemos discutirlo, Nancy. Yo creo que porque era como para demostrarle a la gente que el poder era de Cristo, o el poder lo tenía Cristo, no el agua o las aguas que estaban ahí. Puede ser, quizás para demostración, ¿verdad? Pero yo creo que después de 38 años ya uno entra como en un estado de, bueno, pues ya, desahuciado. O sea... Pues es que yo creo, si ya tenía 38 años es enfermo, y iban muchos y de vez en cuando iba el ángel y según movía el agua, y pues no le había tocado. me encanta esa expresión, según movía el agua, porque Según. si se dan cuenta, el Señor Jesús en ningún momento da fe de que este hecho sea real. O sea, en ningún momento dice, ay, sí, el ángel viene y mueve el agua. No, O sea, es una superstición. Entonces... Es que eran 38 años y no podía ser sano. O sea, no podía alguien meterlo al agua. O sea, no, porque eso no era cierto. Ok, esto es, por eso quiero que analicemos correctamente el texto para que meditemos, lleguemos al corazón del asunto. ¿Ok? Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Él le hace esta pregunta, pero vean lo que responde en el versículo 7. Presta atención. Dice, Señor, le respondió el enfermo. Vaya usted, ahí póngale el teatro que usted quiera. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que usted ve en el versículo 7? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Qué actitud percibe en este hombre? ¿Qué es lo que ve en el corazón de este hombre? Que él no podía entrar solo allí. Él no podía entrar solo, ¿ok? Pero ¿qué más vemos? Necesitaba de alguien que lo ayudara. Que estaba solo, ¿ok? Podemos ver, entonces, excelente observación. Estaba solo, ¿ok? ¿Qué más vemos? Que Si tiene no fe. tengo quien me meta en el estanque. O sea, no tenía quien lo ayudara. Ok, nuevamente vemos, estaba solo, pero ¿qué más vemos? Lea con atención. Ya estaba desesperanzado, ya no. ¿Por qué estaba desesperanzado? Porque ya había pasado mucho tiempo, nadie, o sea, todos iban antes que él, dijo, ya no aguanto más, ya que todos me adelanten, yo aquí me quedo. Nosotros cuando leemos, a ver, ¿qué es lo que usted observa ahí, mi hermano David? Pero cuando le pregunta al Señor Jesucristo, ¿quieres ser sano? ¿Es para qué él hubiera creído? Dice, sí, pero todavía pone, no, es que una excusa, decir, no, mira, es que yo le está dando todavía cosas que él hubiera dicho, sí, porque creo en ti. Sí. Hay otras personas que fueron sanadas por el Señor Jesús, a las cuales él, pues, les dijo, quiero ser sano, oye, por favor, sáname. Y este hombre le hicieron la pregunta del millón. O sea, le hicieron la pregunta del millón.
todavía dijo, no. O sea, si hoy entrara usted, insisto, a un hospital dotado del poder divino para poder sanar a quien usted quisiera, o sea, quién sabe, ¿no? Pero la realidad es esta, estaba una multitud de enfermos y él le dice, ¿quieres ser sano? Y la respuesta que él da revela mucho de su corazón. ¿Ibas a comentar algo de este lado? Que creo yo, ahorita que recuerdo, es la única persona a quien Jesús se acerca para sanarlo. Todos los demás vienen a él, llegan a él. No, el chico de nacimiento Jesús se acerca. También. Ustedes no, a ver, convénzanme. ¿Qué ibas a decir, hermano Gabo? No ibas a decir. Yo vi que levantaste la mano, ¿no? Así como, yo vi que levantaste la mano, yo veo que tienes muchas ganas de participar. A ver, ¿usted qué opina? Ya que lo están arrinconando. Ya sé que sabes. Bueno, ¿Qué es lo que ve? Era una persona, como todos los demás, lógico querían sanar, ¿no? Por eso estaban en ese lugar. O sea, toda la multitud que está ahí de enfermos, todos iban con el propósito de ser sanados. Ok. ¿No? Por un lado. Por el otro, este hombre, pues no sabemos cuánto tiempo tenía ahí. No había una certeza. 38 años. Tenía 38 años enfermo. Sí. Pero no tenía 38 años en ese lugar. No tenemos la certeza de cuánto tiempo llevaba recurriendo al estanque. Eso es cierto. Excelente observación. ¿Qué más? La otra cosa es que no había una certeza cada cuánto tiempo el ángel supuestamente agitaba. No había certeza de cada cuándo se iba a mover el agua. O sea, ellos vivían esclavos del azar. Esclavos del azar. O sea, cada cuándo se mueve el agua. Imagínate estar así. A ver. Se movió. Ah, no se movió. Ah, se movió, corran todos. O sea, imagínate qué horror. Imagínate todo lo que orbitaba alrededor de ese estanque. Era un mar de desesperación, ansiedad, amargura, desesperanza. Creer que eso los iba a sanar. Y aparte, pues él le hace ver que hay algo más grande que el mismo estanque, ¿no? Que lo podía sanar. Que no era. Esa no es tu última opción, ¿no? Ahora, la realidad es que, al menos lo que se ve en ese contexto, es que nadie sabía quién era él. Nadie sabía quién era él. Este hombre ni siquiera no sabía. Ve nada más, yo creo que todos nosotros que lo vemos así desde nuestro ángulo, decimos, dile que sí. Pero la pregunta sería, ¿quieres ser sano para ver si él lo conocía? Porque también podría ser eso, porque él no lo conocía, no sabía quién era, como cualquiera que nos... Es que ese es el punto en el que quiero que hagamos este análisis, porque hay una situación ahí muy interesante que estamos viendo. O sea, está acostado, el Señor sabe que lleva toda la situación, Él lo conoce completamente. Y le hace esta pregunta hasta cierto punto para sacudirlo de su encismamiento, de su desesperación, de su amargura. O sea, llevas tanto tiempo aquí, ¿realmente quieres ser sano? O sea, ¿realmente quieres ser sano? Mis amados, podemos acostumbrarnos a vivir de una manera que no corresponde al propósito de Dios. Usted se puede acostumbrar a vivir en el lodo. Usted se puede acostumbrar a vivir en la miseria, en la superstición, esclavo a esas cosas. Perdón, hermanos, hay muchísima gente que hoy atiborra muchos de estos lugares que mencionamos. No, que van a que los curen y nomás que le hacen limpia, pero limpia de bolsillo. Ah, sí, claro, por supuesto. Pero, y la gente sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo. Y la pregunta que deberíamos, ¿realmente quieres ser sano? O más bien quieres ser pobre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? El Señor está probando, está tratando de que este hombre examine realmente sus intenciones, sus prioridades, su corazón. Por eso Él responde con esta desesperanza, desazón, amargura. Pues ni siquiera le dice sí o no, imagínate. Le dice, pues es que... Pues ahí ya había perdido esperanza. Ese hombre no tenía esperanza. Ni fe, nada. Pastor, es más o menos como cuando a nosotros nos preguntan si queremos ser salvos
y como no creemos, no conocemos, también dudamos y no aceptamos y no queremos. Es un Mira, te voy a mandar al seminario por esa observación tan teológica. Esto es un retrato del contexto del mundo. El mundo está repleto de personas espiritualmente enfermas, cojas, ciegas. Y el Señor Jesús se acerca a uno de nosotros y nos pregunta, ¿quieres ser? Y hay una multitud de personas que está en torno a un charco, esclavos del azar y de promesas vacías. Y ¿quieres ser salvo? Cambia esa frase de ¿quieres ser sano por quieres ser salvo? Y ellos ni siquiera, ya están llevan tanto tiempo en el mundo, en el pecado, que ya para ellos es, ya no sé si bajar o no bajar, ya para qué me esfuerzo. Mi hermano iba a comentar algo. Sí, es lo mismo más o menos lo que dice el hermano. Porque a mí me ha pasado, he orado por enfermos, pero yo les pregunto también, les digo, ¿tú crees que el Señor Jesucristo te sane? Y se quedan así. Hay unos que sí me han respondido que sí, pero se quedan así como diciendo, no creo que pueda ser. Así, ahí también ¿qué puedes perder, papito? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué puedes perder? Y ni siquiera responde con un sí o un no, sino simple y sencillamente pues muestra toda su falta de esperanza, su falta de fe, una situación en la cual ya no sabe si mirar al cielo o mirar al estanque, o sea, pues aquí ya me acomodo entre toda la multitud de enfermos, ¿no? O sea, se hace un estilo de vida, la miseria espiritual. Pero mis hermanos, nuestro Dios es bueno. Efesios 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Que Él de las tinieblas nos trajo a la luz. Jamás usted le va a preguntar a un muerto si quiere vivir y no le va a responder. ¿Por qué? Porque está muerto. Necesita la mano soberana de Dios dándole vida espiritual. Y ve aquí cómo obra el Señor con esta contundencia. ¿Ya se aburrió? No. Ya vamos a acabar. No. Miremos cómo el Señor obra en este breve versículo. El versículo 8 dice, el Señor Jesús le dijo, a ver, ¿ya apuntó esto? ¿Conoces a Lola? Lo lamento, voy a borrar. ¿Cuál Lola? Ok, vamos a observar este versículo rápidamente, para no alargarnos demasiado. Dijimos que estamos en el versículo ¿qué? 8. Versículo 8. El Señor Jesús le dijo. ¿Qué más le dijo? Y anda. Estas tres palabras, ¿qué son? ¿Sugerencias? ¿Qué son? Imperativos. El Señor dijo, hágase la luz. Lázaro. El Señor le dijo, Moisés. Abraham, sube. ¿Sí me estoy explicando? Sí. A veces se nos olvida porque vivimos esclavos del azar, que nuestro Dios lo tiene todo bajo control y Él es soberano. Él tiene absoluto poder, absoluto control. Estos tres imperativos nos muestran cómo opera el Señor. El hombre acostado, el hombre paralítico debía levantarse, cargar su estera de paja e irse. Estas tres cosas por sí mismas, este hombre no podía hacerlas. Solamente pudieron realizarse por la orden del Señor. Si el Señor da la orden, así será. El Señor da la orden y en la medida en la que el individuo obedece, el poder actúa en ellos.
mencionar algo muy interesante, mi hermana. Esta historia, vemos claramente las condiciones en las que opera muchas veces el poder de Jesús. Él da la orden y los que obedecen pueden ver operar su poder. Él nos ha dado órdenes, Él nos ha dado imperativos, Él nos ha dado mandamientos. Si tú los obedeces, verás el poder de Dios. Es así de, es sencillo, pero ¿por qué no lo creemos? Porque estamos en el mar de enfermos, esperando que se menee el charco para a ver si me toca el milagrito de que me toque el agua sucia. Imagínate cómo estaba esa agua. O sea, parecía Tepetongo en Semana Santa, ¿no? ¿Cómo se llama en Acapulco, donde la gente ándale, así revolcadero en Semana Santa, ¿no? O sea, imagínate cuánta gente iba ahí, enfermos. No era agua corriente porque era un estanque, estaba estancada. Y había un determinado fluir, o sea, había un determinado fluir porque había un cierto olor azufroso. Por esa razón pensaban que había cierta sanidad en estos lugares. Mis amados, bien podemos pensar, como lo hemos especulado, que este hombre habría perdido toda esperanza. Y estaba en una desesperación lúgubre, ya no tenía esperanza. Pero podemos ver, mi hermano Charlie dice, no tenía fe. Pero en la realidad podemos observar en lo más recóndito, algo pasó ahí. Entre el versículo 8 y 9, algo sucede. Ahora, ciertamente, ¿quién se lleva toda la gloria aquí? El Señor Jesús. En ningún momento vemos una declaración de, y el paralítico creyó. No. Pero lo que nosotros vemos dice que al instante, aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. A lo mejor no tenía fe, como dice el hermano, pero obedeció. Obedeció porque bien podía haber dicho, llevo tantos años aquí y no como que nada más me levanto y ya no. Es que no estaba de él, fue un mandato. Él estaba paralítico espiritualmente, y como dice mi pastor. Pero obedeció, porque bien hubiera obedecido. Porque hubiera dado, se levantó lecho y se anda. No es de que uno quiera. Ya los puse a pensar, ¿verdad? El Señor Jesús sabe quién va a creer y quién no. Y Él sabía que Él iba a creer, por eso es que... O sea, lo que vemos aquí, no podemos asegurar con plena certeza que tenía fe, porque el texto no lo dice. Pero lo único que podemos ver es que obedeció. Y eso es más que muchos otros que dicen tener fe. Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero hay mucha gente que sabe. Los fariseos conocían, pero no le buscaban. No sé usted, pero yo lo que veo aquí es la mano bendita de Dios teniendo misericordia de nuestra debilidad. Y no solo de nuestra debilidad física, de la debilidad de nuestra alma, de nuestra fe. Este hombre no tenía esperanza. ¿A qué se iba a aferrar? Se aferró solamente a las palabras de Jesús. Era la autoridad del Señor Jesús hablando, prácticamente como si lo levantara él mismo. Por eso dice, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante el hombre fue sanado. Lo que vemos ahí es la exclusiva y única mano de Dios levantando a este hombre. Jesús se dirige al hombre para que se levante. Podemos darnos cuenta de cuán necesitados estamos. Yo puedo preguntarte una cosa. Cuando estás enfermo, cuando estás en una situación deplorable, o como por ejemplo mencionaba mi hermana Mayra en la salvación, ¿quién nos levanta? Y si yo me levanto, es porque Él me levantó. O sea, entendamos esto. Nosotros podemos levantarnos porque Él nos levanta. Nosotros podemos obedecer porque Él cambia nuestra mente y corazón para decir sí, Señor. Nosotros podemos actuar porque Él nos da, como dice Filipenses 3, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en todo este escenario solamente podemos decir una cosa:
A Dios sea toda la gloria. ¿Quién es el que nos levanta? Ahora, quiero cerrar con esto, con esta observación, porque hoy en día, mis amados, muchas personas hablan de supuestas sanidades. Hoy en día se venden en muchos lugares este tipo de cosas, ¿me explico? Se venden estos estanques de Bethesda. Ven por tu sanidad, ven por tu milagro. Y me parece una cuestión cruel, y me parece una cuestión miserable, no sé cómo llamarle de otra manera. Porque la gente, hay una multitud de enfermos, de necesidad, y juegan con esa necesidad. Yo quiero que tengas presente una cosa: si Dios te sana, a su nombre gloria. Y si no te sana, también. Si el Señor te da pan este día, a su nombre gloria. Y si no te lo da, también. Si el Señor te da, gloria sea su nombre. Y si el Señor quita, gloria sea su nombre. Dentro de toda esa multitud de enfermos, sabemos nosotros, teológicamente hablando, que Él tenía todo el poder para pararse y decir: todos son sanos. Pero solamente sanó a uno. ¿Eso qué nos dice acerca de la mente del Señor? De su corazón. Claro. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él no está obligado con nadie a nada. Y esto puede ser algo que nos estruje la mente y el corazón. Ay, como que suena muy feo eso, pero tú dime una cosa: ¿Dios está obligado a algo contigo? No. ¿Tiene obligación de algo con alguien? No. El hecho de que Él haga algo por ti es sola misericordia y gracia. Puedes darle la gloria a tu Señor. Mis amados, que nuestra fe no dependa de las señales, que nuestra fe no dependa de los milagros. El verdadero milagro es que dentro de esa multitud te escogió a ti. Ese es el milagro. Pudiste haberte quedado con todos los demás ahí esperando el movimiento del charco, pero el Señor vino a ti y te dijo: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? Y fue la sola palabra del Señor la que te levantó, la que te sanó, la que te compró, la que te dio nueva vida y te trajo el día de hoy aquí. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos hoy toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre Santo, porque cuando vemos, Señor, tus escrituras, cuando vemos tu obrar, Señor, a través de la palabra, solamente podemos ver una cosa, Señor: tú eres bueno con nosotros, tú eres bueno con tu pueblo, tú eres bueno con tu iglesia. Tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Se cumple lo que dice, Señor, tu apóstol, cuando dices que de lo vil y lo menospreciado escogiste tú para avergonzar a lo fuerte. Dentro de la multitud de enfermos y muertos espirituales, de la fosa común espiritual del mundo, tú escogiste a cada uno de nosotros y nos levantaste. Y nos diste la fuerza suficiente para llevar el lecho donde estábamos postrados, inertes, inútiles. Ahora somos capaces de movernos y caminar para tu gloria. Ahora, Señor, podemos ser sanos espiritualmente hablando y sanos físicamente hablando por tu misericordia. Señor, quita de nosotros la venda. Señor, quita de nosotros el orgullo de pensar que es por algún mérito nuestro que podemos, Señor, nosotros exigirte algo, Señor. Padre Santo, recuérdanos nuestra miseria. Recuérdanos nuestra condición. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo nuestro, pues es un don que tú nos das. Ninguno de nosotros tuvo fe. Tú nos la diste. Tú nos diste el regalo de la fe. Y tú nos levantaste. Y tú nos has hecho nuevas criaturas. Y lo mejor de todo es que sigues obrando en nosotros. No has dejado de trabajar en nosotros. En esta noche te damos la gloria, Señor.
Y te pedimos que nuestra fe no dependa de las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias, podamos mirarte a ti. Nos encomendamos a tu amor y cuidado y te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Y decimos, amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Muy bendecidos y le damos al Señor la gloria por permitirnos estar en este tiempo de estudio. Recuerde usted que este estudio está en vivo y lo va a ver usted posteriormente a través de YouTube. Nos vemos en esta semana. Tenga una excelente semana y Dios le bendiga. Recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.